Nuevo episodio de este proyecto que es la cartera de dividendos. ¿De qué se trata? Si es la primera vez que me estás viendo, bueno, la propuesta es: en Argentina no se puede comprar dólares, por lo menos el oficial, ¿no? Pero te permiten un cupo de $200 que se llama dólar solidario, porque es el dólar oficial más algunos impuestos. Y mi propuesta, ¿cuál es en este proyecto? Es: no compre los $200 solidarios, sino que esos $200 invertirlos en la bolsa para que te rindan más, ¿no? Y acá alguno me diría, bueno, pero es un riesgo, ¿no? Yo prefiero ahorrar, invertir, qué sé yo, por ahí gano, pierdo. Bueno, esa es la idea de este proyecto. Yo lo que voy haciendo es todos los meses, bueno, lo estoy grabando hoy 30 de agosto, todavía falta un poquito para que termine, pero el viernes no lo iba a poder grabar, así que lo estoy grabando hoy. Vos lo vas a ver igualmente el fin de semana, el video entero. Ahora voy a grabar un short en un ratito para que lo puedas ver. Acordate de mirar los shorts, que yo los subo siempre en mi canal para que pueda adelantarte la información y vos ya lo puedas saber hoy. Bueno, ¿de qué trata entonces? Voy poniendo $200 todos los meses y voy invirtiendo, voy comprando 4 activos, $50 cada uno, para estrategia de dividendo. Esta es una estrategia que se llama buy and hold, comprar y sostener. No vendemos, no hacemos trading, nada. Lo único que hago es comprar y sostener. De hecho, ni sé cómo está la comitente, solo la miro cuando grabo el video. O sea, imagínate, un mes entero ni la miro, no sé ni lo que está pasando. Me entero ahora cuando lo estoy viendo. ¿Y cómo está nuestra comitente? Bueno, así, fíjate, esta es la cartera que venimos invirtiendo. Ya hemos invertido 6 meses. Este es el séptimo video que estoy grabando. Hemos puesto $1.200 porque ponemos $200 por mes, ya van 6 meses. A precios de hoy, a dólar CCL, que es el dólar que nosotros tomamos en cuenta porque los CDRs se cotizan en CCL, tenemos $1.207. Es decir, de entrada no perdimos, lo cual es una de las propuestas, ¿no? Es, en vez de ahorrarte los $200, invertilos. Bueno, vamos ganando $7 ahí, de a poquito. Y algunas obviamente tienen unas subas extraordinarias y otras no tanto, pero medida en pesos. Y esto es una de las primeras cosas importantes que tenés que entender. Que cuando vos invertís en activos del exterior, están medidos, por más que vos pongas pesos, están medidos en dólares. Entonces, si el dólar sube en Argentina, vos estás protegido y tus activos crecen en igual proporción en moneda pesos. Ahora, ¿cómo sé si gano o no gano? Porque suben pesos, pero en dólares, ¿cuánto es? Bueno, por eso yo acá lo transformo, ¿no? Digo, ¿cuánto invertí en pesos? ¿Cuánto tengo hoy en pesos? Pero ¿a cuántos dólares equivale? ¿Y cuántos dólares puse? Entonces, ahí ves la comparativa. Y efectivamente, más allá de que venimos ganando 75% en pesos, desde que empezamos este proyecto, la realidad es que hemos ganado solamente $7. Y está muy bien, ¿sí? Estamos manteniendo la capitalización, por un lado, y por otro lado, empieza a hacerse la bola de dividendos. Luego de analizar los papeles que vamos a estar comprando el día de hoy, te voy a mostrar cuánto de dividendo nos está entrando. Bueno, es poco, es mucho, depende de cuánto pongas. Algunos me dicen, mira, poniendo $200 antes y todos los meses no llego nunca más. Bueno, vos podés poner 2.000 si querés, no importa cuánto pongas. Lo que importa es conceptualmente que vayas lo mucho o lo poco que puedas. Podés poner $100, perfecto. Podés poner 200, podés poner 500, podés poner 2.000. Cada uno acorde a sus posibilidades, pero conceptualmente armar la cartera de dividendos. ¿Para qué? Para armarte una jubilación en dólares. ¿Nosotros para qué compramos? En realidad estamos comprando empresas, negocios, no estamos comprando la acción. Sí, pero en realidad la ganancia que nosotros queremos obtener es que estas empresas trabajen, vendan sus productos, sus servicios, se capitalicen, tengan sus locales, tengan sus empleados, su departamento de marketing, generen riquezas, y como yo soy dueño de esa empresa, en un pedacito así, pero soy dueño, soy merecedor, tengo derecho de que me reparta las ganancias. Entonces, de eso se trata esta estrategia. Yo soy dueño de las empresas del mundo. Poquito, pero lo soy. Entonces voy a recibir las ganancias de todas las empresas del mundo y me las van a pagar en dólares. Siempre se te pagan en dólares, ¿está bien? Así que, dicho esto, vamos a ver las empresas que te traje el día de hoy. La primera va a ser United Health Group, una empresa de salud de Estados Unidos. Vamos a ver un poquito de fundamental, mínimamente. Básicamente lo que te voy a mostrar es si en su facturación es creciente, es decir, si cada año que sucede factura más, está en crecimiento, y si gana dinero, ¿no? Esa es una de las cosas que podemos empezar a ver, que eso es, lo vemos en el Diluted EPS. Fíjate, ¿no? Esto es lo que le queda de ganancia. No solo factura más, todos los años gana cada vez más. O sea, un misil esta empresa. Entonces vas a tener dos características muy importantes. Una, que es la del dividendo. Y vamos a ver que tiene dividendos crecientes, es decir, todos los años te paga un dividendo mayor al del año pasado, te lo va incrementando todos los años. ¿Cuánto te pagaba? $10. Bueno, toma, ahora te voy a pagar más todavía. ¿Cuánto más, Andy? Mira, en promedio de los últimos 5 años, 16.74. O sea,
es bastante, más de 10% es bastante que efectivamente te aumenten ese dividendo. Te reparte menos del 30% de lo que gana el dividendo, eso quiere decir que tiene mucho más margen de crecimiento ese dividendo. A precios de hoy equivale al 1,50 al año el dividendo que te paga, que es $1.88 por cada acción que vos tengas. 1,50 es medio pobre, Andy. Bueno, ahora vas a ver por qué me gusta esta acción y después vamos a ver otras que te pagan más dividendos, obviamente, ¿no? De este 1,88, Estados Unidos te retiene un 30%, ¿sí? Solo por no ser ciudadano norteamericano, luego con Mafi un 8% más y ganancias te retiene hasta un máximo de 35%, descontado el 30% de retención, es decir, 5% más. O sea, en todo te retienen más o menos un 43% y vos vas a cobrar casi un 57%, ¿sí? O sea, encima cobras menos, Pero esta estrategia de dividendo también, o cuál es la idea por lo menos, o cuál es mi idea, bueno, es que también ganes por la revalorización de la acción, ¿sí? No solo como un flujo de fondos, sino que el día de mañana, si vos querés vender tus acciones porque tenés una necesidad, porque te querés comprar una casa, querés viajar, cambiar el auto, lo que quieras, comprarte un barco si querés, lo puedas vender y te haya dado una ganancia extraordinaria por la revalorización de tus acciones. Es por eso que a mí me gusta invertir en dos estilos de empresas. Una es que me paguen o muchos dividendos, aunque no se revalorice tanto la acción, o que no importa si me pagas poco, pero por lo menos cumplirme dos condiciones: que se revalorice la acción en el largo del tiempo y que me los aumentes todos los años de manera generosa. Porque bueno, arranco con poquito, pero después se va haciendo la bola de nieve. Entonces eso es lo que queremos: ganar por lo que aumenta la acción y ganar por el dividendo, aún siendo bajo, pero que me lo aumentes todos los años de manera generosa. Entonces, esta es la primera empresa que me gusta para acumular. Fíjate, es totalmente alcista la acción, es decir, sube muchísimo lo que vale la acción. Si vamos a los mínimos del 2008, hace 15 años atrás, a precios de hoy, se revalorizó 2200% en dólares, en dólares. Entonces, si vos la tenías, no solo cobraste todos los dividendos, sino que tenés 2200% en dólares más en menos de 13 años. O sea, perdón, en menos de 15 años, ¿no? Una locura total. Y aparte, viene lateralizando hace 2 años, o sea, está más próximo a empezar a subir de nuevo que a irse para abajo. ¿Sería un problema que baje una acción que nosotros compramos para dividendos? No, la verdad que no, porque como nosotros queremos cobrar el dividendo, si se revaloriza mejor, obviamente. Pero si baja, bueno, mientras me pagues un buen dividendo, no hay ningún problema, Dicho esto, nos vamos a ir al segundo activo del día de hoy, que es Lam Research. Lam Research es una empresa de tecnología, en particular se dedica a todo lo que es el sector de semiconductores y lo que está en auge hoy tiene que ver con la inteligencia artificial, con los semiconductores, etcétera. Lam Research entra en esa categoría y fíjate lo que es la facturación, ¿no? Como viene creciendo año tras año. Tiene ahí algunos años medios de bajón en el Corona Crash y demás, pero en general viene en creciendo, y lo que gana el Diluted EPS, fíjate también cómo también crece, ¿no? El último año frenó un poquito, pero viene en tendencia alcista. Es lo que queremos, que sea una empresa que crezca y que gane dinero. Los dividendos, bueno, hace 8 años me los incrementa más de 20%, o sea, un 22% todos los años me lo aumenta. Es una locura total. O sea, más de 20 ya es un delirio lo que aumenta de dividendo. Y la pregunta es, bueno, ¿pero va a poder sostener este ritmo de aumento? Probablemente en el tiempo no, depende cuánto gane la empresa, ¿no? Pero en principio lo que reparte es solo el 20% de ganancias, o sea, tiene margen de crecimiento tremendo. Dividend Yield, bueno, 1,17 menos que United Health Group. Te paga $2 por acción y dices, pero ¿cómo? Si me paga más que la otra. Bueno, pero vale mucho más caro, Esta vale $681 y United valía 495. O sea, vos tenés que poner más dólares para recibir este monto de dividendo, que de nuevo la mitad se te va en impuestos, ¿no? Ahora, si uno lo va a ver en el gráfico, Lam Research también es un activo eternamente alcista. O sea, está bien. Ok, válido que no me pagues tanto dividendo, pero revalorizame la capitalización por lo que aumenta el precio de la acción. Perfecto. No está barata. Fíjate que, a contrario a lo que veíamos en United Health Group, que viene lateralizándose un montón, acá ya subió mucho el precio de la acción y está cerca de zona de máximos históricos, con lo cual podría sufrir una corrección de mercado, No estamos exentos a eso. Pero, en principio,
no nos importa tanto si llega a bajar, llevaremos más dentro de 3 meses, cuando estemos nuevamente cerca del ex dividend date, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cuándo me vas a pagar el dividendo? Para cobrarlo, así ya compramos y ya lo cobramos, y aparte, bueno, estamos en un canal alcista, podrían haber otros precios de oferta para comprar, podrían haber acciones mejores para comprar, Andy. Podría ser, sí, podrían haber precios de oferta, de hecho hay un par de acciones con dividendos pero me estoy alineando a comprar las que se vienen con su ex dividend date, así ya empezamos a cobrar el cupón de dividendos, que eso también motiva un poco, entusiasma un poco, ver que te vayan cayendo los dividendos. ¿Podrían haber otras ofertas? Bueno, puede ser, sí, puede ser. Pero Lam Research es una empresa que me gusta para nuestra cartera de dividendos, me gusta tenerla para largo plazo, así que decidí llevarla, que aparte ya la tenemos, ¿no? Vamos a estar aumentando un poquito lo que tenemos allí. Así que Lam Research es otra de las que entra. Fíjate que acá tenemos la fecha ex dividendo el 12 de septiembre, ¿sí? La de United Health no te la mostré, pero es el 8 de septiembre, falta poco, ¿sí? Tenemos tiempo de comprarla. Y las últimas dos que vamos a estar comprando el día de hoy son empresas que pagan muchos dividendos, aunque su crecimiento de la acción y la empresa por ahí, pero me compensan con mucho dividendo. ¿Por qué? Bueno, ¿y cuál es mejor, no? Yo siempre sugiero hacer un mix, que tu cartera esté diversificada, no solo en países, en industrias, ¿sí? Sino también en características del dividendo. O sea, poner alguna que te pague mucho dividendo, aunque tal vez la acción no suba tanto, o tal vez no te la incremente tanto, o no sea tan regular. Pone otra que te pague poco dividendo, pero que la acción suba mucho, o te lo aumente mucho, como es el caso de Lam Research, por ejemplo, United Health Group. Entonces vas haciendo un mix. ¿Para qué? Para cobrar mucho dividendo de algunas ahora y generar un flujo grande ahora, pero apuesto a largo plazo a las otras, que se me van revalorizando y que me lo van aumentando en el tiempo. Entonces voy haciendo el mix, ¿sí? De todos modos, igual es una forma, puede haber otras. A vos puede gustarte meter todos los huevos en la misma canasta y en acciones que paguen mucho dividendo. Bueno, o hay otros que tal vez no, que les gustan más las empresas de crecimiento, entonces ponen todo para ese lado. Variables, no hay ningún problema. Siempre que mantengas la estrategia de compro y sostengo, no las vendo, y que sean empresas que paguen dividendos. Si vos invertís en Google, por ejemplo, que no paga dividendos, bueno, no entraría en la categoría de esta estrategia que hacemos en este proyecto de cartera de dividendos. ¿Está bien? Entonces vamos a ir a BH Group, que es una empresa minera de Australia. Obviamente tiene CDR, todas tienen CDR. Si tu broker no la tiene, pedile que la agregue, ¿sí? Algunos brokers pueden no tener algún activo. En el revenue, fíjate que es bastante inestable, ¿no? O sea, sube, baja. ¿Por qué? Porque todo lo que es commodities, minería, son cíclicos, sube y baja. Todo lo que es activos, por ejemplo, del campo, soja, trigo, etcétera, sube y baja. Petróleo, sube y baja. El oro sube y baja. Es todo cíclico lo que es commodities. Por eso es que no tiene un crecimiento sostenido, sino que tiene subas y bajas, ¿sí? Así que no es una característica que sea mala en realidad, simplemente es acorde a lo que la empresa gana. Muchas veces tiene que ver con lo que el activo principal, su materia prima, vale, ¿sí? Entonces el diluted EPS, que es el earning per share, lo que gana por acción, también es inestable, a veces dio pérdida, depende del año, y a medida que más gana, más reparten dividendos esta empresa. Dividendos, fíjate que solo hace 2 años que lo incrementa porque es muy inestable, lo aumenta mucho acorde a lo que gana. Acá vamos a ir a ver el dividend history, ahora te lo voy a contar, pero mira, dividend yield 9%. Y acá tenemos una ventaja que en las otras 3 no vamos a tener. Esta es una empresa que no es de Norteamérica, por ende te paga el dividendo sin retenciones, entero te lo paga, no solo el 9% de dividend yield, entero, no te hace descuentos. Si te lo hace como AFI, después vas a tener que pagar ganancias hasta un 35%, porque como no te hizo retenciones, no es solo el 5, 35%, con lo cual vas de nuevo al 43%, pero una cosa es que te lo retengan de entrada y solo te den unas migajas de dólares, y la otra es que a vos te caigan los dólares hoy, que los podés reinvertir y ganancias pagás el año que viene y en pesos al oficial, o sea, y devaluados. Por ende, negocio redondo, por donde lo mires. Entonces, pero metemos todo acá en BHP, Andy. Mira, el ex dividend date es el 7 de septiembre, es semianual, cada 6 meses te paga esta empresa, algo a tener en cuenta también. Si vemos el dividend history que te va a mostrar, ves que los pagos son al igual que como la empresa gana,
de manera irregular por los ciclos de los precios, bueno, así también te paga, ¿no? Irregular el dividendo, sube, baja, no es muy estable, pero te ha pagado mucho más alto, te ha pagado con dividend yields de casi 20%, o sea, verdaderamente es muy pero muy interesante esta empresa, que si la vemos en su gráfico, vamos a ver precisamente que la cotización de la acción también es irregular, ¿sí? También es cíclico. Si bien tuvo o tiene en realidad una tendencia alcista pronunciada, en el último tiempo tenemos una baja pronunciada que fue con la baja de las commodities allá también en el 2015-2016, luego un rebote que viene subiendo bastante desde entonces y está en una zona donde no se percibe barata, pero tampoco está en máximos históricos. Es una buena zona, cerca de la simple de 200 en semanal, que es una media móvil en análisis técnico muy interesante. ¿Y para qué la queremos? Para cobrar buenos dividendos, ¿no? Y aparte con lo que se viene de litio, con lo que se viene del oro, que muchos bancos centrales están acumulando oro, etcétera, la minería, bueno, pasa a tener un peso bastante protagónico. Entonces, me gusta BHP para incorporarla. Y finalmente nos vamos a ir a la última, que es Altria, que ya la tenemos. Esta es una empresa tabacalera, pero bueno, por suerte la gente cada día fuma menos. Por ende, si esta es una empresa tabacalera, uno diría, che, pero si cada vez fuma menos la gente, esta empresa tiene un destino único, que es la quiebra. Bueno, no, porque Altria lo sabe y entonces se ha diversificado. Ha comprado el 10% de una de las cervecerías más grandes del mundo, o cerveceras más grandes del mundo. Tiene viñedos, tiene una línea de vinos, tiene el 51% de un laboratorio de aceite de cannabis, tiene cigarrillos electrónicos y demás productos. Entonces se empezó a diversificar para compensar la caída del tabaco, ¿sí? De hecho, bueno, tiene líneas de tabaco también, sin nicotina, etcétera. Y el revenue, que es lo que factura, está en incremento, contrariamente por lo que uno podría llegar a pensar intuitivamente, de que cada vez va a ganar menos porque cada vez la gente fuma menos. La realidad es que no. Si bien en los últimos años bajó un poquito, ¿sí? Bajó un poquito la facturación, se mantiene en entre 20 billones de dólares anuales, lo cual es un montón. Y las ganancias, el diluted EPS, también, si bien tuvo en el 2019 una caída y después en los años de la pandemia un repunte, bajó un poquito, ahora nuevamente estamos en 3.80, fíjate cómo está subiendo la ganancia por acción que está teniendo esta empresa, con lo cual no está mal, por ahora no es un problema. Ahora, los dividendos, 8.86 de dividend yield, acá sí te retienen el 30%. 0.98 centavos de dólar, el 14 de septiembre es el ex dividend date, tenés tiempo de comprarla. Hace 53 años que te lo incrementa todos los años, es una dividend king, rey del dividendo, y el promedio que te lo aumenta 6.70, ¿sí? Te reparte 76% de lo que gana en dividendo, lo cual es un montón, ¿sí? Es bastante. Pero como no es una empresa que necesite dinero para desarrollar nuevas tecnologías, investigar nuevas patentes, ni nada, sino que el dinero lo tiene para tal vez reinvertir y seguir comprando negocios, bueno, hasta 80% no sería tanto un problema, ¿sí? Con lo cual, es una empresa que, más allá de si ahí entra en lo ético-moral, si querés comprar una empresa que se dedica a tabaco, o a cerveza, o a vino, etcétera, bueno, obviamente ahí ya cada uno, desde la mirada de lo que es la empresa, de lo que es el negocio, es muy buen negocio, da muy buena rentabilidad, paga muy buenos dividendos, con lo cual lo incorporamos a la cartera, ¿sí? Con lo cual, estas son las 4 que elegí, y estos son los motivos por los cuales elegí. Vamos ahora a la plataforma de Balance para hacer las compras. Ya en la plataforma de Balance, acá te puse el filtro de los dividendos que nos han entrado durante todo agosto. Y mira, hemos recibido de AVI, de Texas Instruments y de Cisco 20 centavos de dólar, 47 centavos de dólar y 0.28 centavos de dólar. Bueno, no es la gran cosa, no podemos vivir de dividendo todavía, pero bueno, hemos puesto poco dinero, obviamente, y la idea es que vayas viendo la evolución efectivamente de esto, ¿no? Si vamos a mi perfil de la cuenta, esto es el dinero que tenemos hoy invertido. Ya tengo el depósito de la liquidez de los 200 dólares al dólar CCL, no al dólar MEP, ¿no? Y alguno me diría, bueno, pero no corresponde al CCL, es mucho menos lo que tenés que depositar. No importa, cada uno deposite lo que quiera, ¿eh? Yo tomo el CCL, pero pueden depositar menos, pueden depositar más, ¿sí? Lo importante es lo conceptual. Bueno, acá tenemos 6 dólares con 11 que ya hemos ligado de dividendos. ¿Y qué hacer con esto? Bueno, por ahora como son 6 dólares, muy poquito, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Pero el día de mañana te voy a mostrar cómo hacer para poder hacer uso de eso. O si lo querés hacer, te lo cuento rápidamente, tenés que pedirle a tu broker, en este caso Balance, que te los convierta a dólar MEP, una vez que son dólar MEP, por una
normativa de CNB, tenés que pasarlos a tu cuenta bancaria, caja de ahorro en dólares en un banco. Y una vez que ya entraron al circuito bancario, por un tema de controles, de seguimiento, trazabilidad de dinero, ley antilavado, etcétera, etcétera, recién ahí lo podés usar. Podrías volverlo al broker y ahí compras con esos dólares o lo vendés a dólar MEP y compras con pesos, lo que vos quieras. Podrías comprar instrumentos dolarizados directamente como obligaciones negociables. Mi idea va a ser empezar a comprar obligaciones negociables con esos dólares, pero con 6 dólares no compras nada, entonces hay que acumular un poquito más. Pero ese es el paso, de dólar cable a dólar MEP, de dólar MEP al banco, del banco de nuevo al broker, ¿está bien? Así que vamos a hacer las compras del día de hoy. Vamos a arrancar por Lam Research, que ya la tenemos en cartera. Si le das clic al nombre, te trae acá lo que nosotros ya tenemos. Vamos a darle a comprar. Siempre compramos a 48 horas y a precio de mercado, ¿sí? Podrías hacerlo, comprarlo a 48 horas y poner el dinero a caucionar, pero en el caso de Balance tenemos una restricción que son 300.000 pesos mínimo para caucionar, con lo cual no lo podemos hacer. Pero si vos pones más dinero, bueno, podrías comprar a 48 horas y el dinero ponerlo a caución por 48 horas, precisamente para calcular la operación y bueno, y ganarle un dinerito que te cubre las comisiones. Si no, simplemente 48 horas, precio de mercado y listo. Y acá vamos a comprar lo que sería equivalente a 50 dólares, que vamos a ver cuánto podrían llegar a ser, ¿no? Con 5 nos pasamos, vamos a comprar 3, serían más o menos 40.000 pesos, ¿no? Ahí estamos, vamos a comprar 4 CDRs de Lam Research, casi 40.000 pesos, le damos continuar y ya vuelvo con ustedes. Listo, comprado Lam Research, vamos al siguiente, que vamos a comprar más de Altria, que ya la teníamos, así que ponemos comprar, 48 horas, precio de mercado y nominales. Bueno, vamos a ver cuántas podemos comprar, ¿no? 44, bueno, está bien, 44.000, perfecto. Vamos a darle continuar y ya vuelvo con vos. Muy bien, el tercero que vamos a comprar, que también lo tenemos en cartera, es United Health Group. Le damos acá, clic, comprar, market, 48 horas. ¿Y cuánto voy a comprar? A ver, con 5 me paso, tendría que ser 3, 36.000. Sí, podría llegar a ser. Y BHP, hay que ver BHP si es más cara, ¿eh? Vamos a ver BHP, lo puedes cambiar acá directamente, pones BHP, a ver cuánto vale. Porque lo que no quiero es que después me sobre mucho dinero, ¿no? Entonces, por las dudas vamos viendo. Mira, es cara esta. Mira, muy cara. Puedo comprar 2 nada más. Y me van a quedar 30.000. Bueno, vamos a hacer así. BHP vamos a comprar 2, efectivamente. Y finalmente luego vamos a comprar United Health Group. Muy bien, ya tenemos a BHP acá. Vos fijate que todo lo que yo estoy comprando son CDRs, ¿no? Y finalmente United Health Group, lo que me ha sobrado, vamos a comprarlo ahí directamente en United Health Group. 48 horas, monto y nominales. Bueno, vamos con 3. Bueno, vamos a hacer una cosa. No me alcanza para comprar 3. Me faltan 4.000 pesos. Así que lo que voy a hacer es fondear 4.000 pesos más para poder comprar 3 de United Health Group. Así me quedan 3 directamente compradas y listo, ¿eh? Bueno, ya habiendo fondeado lo que me faltaba para poder comprar un CDR más, vamos a estar comprando 3 CDRs efectivamente de United Health Group. Le damos continuar y ya vamos a completar la planilla para dar por finalizado este video. Bueno, acá ya estamos con las compras realizadas, nos han sobrado 600 pesos que queden ahí, 6 dólares que tenemos los dividendos, y vamos a completar la planilla, nuestro portfolio que está en otro proyecto de este mismo canal de YouTube, cómo armar tu planilla de seguimiento. Así que vamos a poner ahí la información de lo que hemos comprado y ya con eso damos por finalizado este nuevo episodio. Vuelta en la planilla, vamos a estar poniendo BHP, Altria, Lam Research y United Health Group. Hemos comprado. Bueno, vamos a ver con la información del broker. Obviamente, hemos comprado United Health Group 3 a 12.106. 12.106. Hemos comprado 3. De Altria, hemos comprado 5, 8.956 con 50. De Lam Research, hemos comprado 4, 9.874 con 50. 4. Y United Health Group 12.106. Ah, acá está, acá nos confundimos. Perfecto, ahí está, vamos a hacer así y acá vamos a poner BHP, ahí está, ahora sí. De BHP, ahora sí, 23, mirá, carita, 3.49, compramos 2. Entonces,
Así nos queda nuestra evolución de la cartera. Hemos comprado ahora, o tenemos 1400. Bueno, acá me tira error algo. BHP, ahí está, ahí la cargó, perfecto. Y ahí tenemos nuestra cartera, como ha quedado hasta el día de hoy, 7 meses. Ya vamos de esta cartera a $1.400 depositados a precios de hoy, equivale a 1.415. Y bueno, y estos son los rendimientos y cómo estamos distribuidos. Tenemos algo de China, algo de Australia, algo de Reino Unido, algo de Canadá, la mayoría de Estados Unidos. Así está dividido nuestro portfolio y así por industria. Así que si te gustó el video, espero ese like, esa suscripción, dejame un comentario, compartirlo en tus redes, aquellos que creas que le puede servir y que le puede gustar. Y bueno, te invito a ver los otros proyectos que tengo en este canal, que también me ayudan mucho a seguir creciendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. El sensei.